La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. La abrimos hoy, Señor, para que nos hables, nos bendigas, nos edifiques, nos des aliento, fortaleza, dirección, lo que tengas para nosotros hoy. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Iniciamos una nueva serie, hermanos, de sermones en estos días miércoles de estudio bíblico y también de meditación en la palabra, perdón, y de oración también, por supuesto. Y la serie se va a llamar o se llama Mucho más que nombres, mucho más que nombres. Y le voy a decir por qué se llama así, porque estudiaremos una genealogía, tal vez otra más, pero por lo menos sí estudiaremos una genealogía. ¿Qué es una genealogía? Una lista de nombres. Es como la heráldica, como una historia a través de los nombres de una persona, su árbol genealógico, ¿no? Usted puede hacer el suyo. Hay compañías en el mundo, en internet, que le das tu nombre, das tus apellidos y te sacan tu genealogía, que quién sabe si será cierta o no, pero bueno, parece que sí. Investigan y de quién era. Tú conoces hasta a tu abuelito, se me hace. Algunos tal vez conocen hasta a su tatarabuelo, pero le siguen buscando y te sacan orígenes que tus abuelos llegaron de España o que llegaron de Holanda o que llegaron de no sé dónde. Bueno, para los judíos era muy importante una genealogía. Y estudiaremos hoy una. Y por eso la serie se llama Mucho más que nombres. Porque en la Biblia dice de sí misma, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿No es cierto? Está en 2 Timoteo 4, 16 y 17. Y resulta que eso debe ser cierto, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para algo. Y aquí vamos a comprobarlo estudiando una genealogía, una de esas sartas de nombres que hay en la Biblia. En este caso es del Nuevo Testamento. Y me parece que la enseñanza de hoy es esta, el plan de Dios para la humanidad. Está en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. La idea es que descubramos juntos el valor de toda la escritura y que entendamos el plan de Dios para la humanidad al establecer su reino entre nosotros. Y voy a ir volando, porque en este caso no puedo ir dejando temas o puntos del mensaje, sino que debemos verlo todo hoy. Mateo, el autor de este evangelio, antes de llamarse Mateo, se llamaba Leví. Era un cobrador de impuestos, un traidor al pueblo hebreo, porque cobraba los impuestos que los romanos querían que le cobrara al pueblo hebreo, y que los romanos dominaban sobre los hebreos y los explotaban. Y era un publicano, era alguien que se había hecho amigo, pues, de los malos. Era un hombre inmoral porque regularmente pedía más de lo que debía cobrar, porque el imperio romano le pedía al publicano, tú danos tal cantidad y lo que reste es tuyo. Entonces ellos aprovechaban y pedían lo más que pudieran. También era un blasfemo, no solamente un hombre inmoral porque hacía esta trampa, sino también era un blasfemo porque al asociarse con los no judíos y convivir con ellos se hacía inmundo y no podía asistir a la sinagoga ni al templo con libertad, estaba expulsado de la sinagoga. Un rabino judío ni volteaba a ver a un publicano. Era considerado uno de los peores pecadores y sufría discriminación de los otros grupos de la sociedad judía de esa época. Pero para bienaventuranza de su vida conoce a Jesús. Mateo conoce a Jesús y es impresionado por el amor del Señor Jesucristo. Jesús no lo rechaza, no lo condena. Jesús se juntaba con los de su clase, de modo que le atrae su evangelio y se convierte. De hecho, Jesús le pidió a Mateo que hiciera un banquete, o Mateo hace un banquete, y Jesús se juntó con un montón de publicanos y fue criticado por eso. Un día pasaba Jesús por donde él estaba y le dice, sígueme. Eso está en Mateo 9:9. Y dice la escritura que él, Mateo, dejándolo todo, dejándolo el banco de los tribunos públicos, siguió a Jesús. Dejó su posición económica, dejó su influencia, dejó sus relaciones políticas, abandonó su trabajo, pero no dejó una pluma ni un tintero. Eso se los llevó en su morral. Y tampoco dejó su habilidad para escribir, que seguramente no era natural en ninguno de los apóstoles. Es decir, este hombre tenía una habilidad especial para escribir. Fue su misión de vida este asunto de escribir. Imaginemos a Mateo un día acusado por su conciencia, recordando lo malo que había sido, recordando la deuda que tenía con sus paisanos los hebreos por haberles traicionado, por haberles hecho mal al cobrar los impuestos para beneficio del reino injusto de Roma. ¿Cómo he de pagarle? Esta vez se preguntó y pensó que tenía una cosa con la que podía pagar su deuda, darles lo más valioso que tenía. ¿Y qué es lo más valioso que tenía? La historia más extraordinaria que hay en el mundo, la vida de Jesús, el Rey Jesús. Y Mateo escribe el evangelio más extenso de
de la Escritura. Algunos piensan que es el evangelio más importante de los 4 evangelios, es el más extenso, el más ordenado. Es en donde se encuentra el sermón más importante de San Jesucristo, el sermón de la montaña, de manera ordenada, donde se encuentran las parábolas ordenadas, las parábolas del reino, las parábolas de la gracia, etcétera, etcétera. Por eso comienza con una genealogía su libro, porque esto era importante para los judíos. La genealogía no era importante para los griegos, ni era tan importante para los espartacos, ni para los lidios, es decir, era importante particularmente para los judíos. Y en ella, en su orden y estructura, nos dice lo que es el plan de Dios para la humanidad. Y con ello nos ayuda a entender que una genealogía en la Biblia es mucho más que nombres. Es mucho más que nombres. He aquí las extraordinarias verdades que esta genealogía nos presenta. Vamos con ellas. En primer lugar, nos habla del plan de Dios. El plan de Dios es establecer un reino de fe, de gracia, de justicia y de prosperidad. Esta genealogía nos lanza al rostro la idea de que es el plan de Dios, desde siempre ha sido su plan, establecer un reino. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Mateo 1, 1 al 6. Mira algo interesante aquí. Mateo comienza la genealogía diciendo que Jesús es hijo de David, que no es hijo de David en forma directa, es descendiente de David, pero no es hijo de David. Y luego después dice que David es hijo de Abraham y demás. Al final de esta genealogía nos dice que los nombres están distribuidos en 4 grupos de 14. Mire qué interesante. La genealogía en realidad comienza con Abraham. Así comienza esta genealogía, ¿no? Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob y así. Pero David hizo algo extraordinario, perdón, Mateo hace algo raro. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo. Y luego dice Jesucristo, hijo de David. O sea, David no es el primer antecedente de Abraham, perdón, de Jesús. Mateo quiere comenzar con Abraham, el padre de la fe, pero comienza con David, que no es el último eslabón. Y luego dice que Abraham es padre de David, pero ¿por qué mete a David ahí al principio? Cuando el principio es Abraham, hay una razón. Comienza esta genealogía diciendo eso, que el Señor Jesús es hijo de David, y luego dice hijo de Abraham, y los demás nombres. Al final de la genealogía nos dice que los nombres están distribuidos en grupos de 14. Al final, les leo de una vez si quieren. Bueno, lo tengo acá escrito también en el sermón. Al final dice Mateo, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. O sea, además de que hace esto extraño, que comienza con David en lugar de directamente con Abraham, nos dice otra cosa, nos dice que las genealogías están distribuidas en grupos de 14. ¿No es cierto? En tres grupos de 14. Pero 14 y 14 serían 42 y son 40 nombres. Para que sean 14 en cada grupo, tenemos que sumar el nombre del anterior en el siguiente grupo, para que sean realmente los 14 y 14 y 14, que si los contamos así solamente como número matemáticamente hablando, no son, porque son 40 nombres. Sin embargo, es que Mateo no quiere exactitud en cuanto a eso. Él quiere darnos una enseñanza. He aquí un significado oculto. En el hebreo, las letras son los números también. Las letras se usaban como números. Las letras consonantes se usaban como números. Y hay algo interesante. La letra D en el alfabeto hebreo representa el número 4. La letra B representa el número 6. Las vocales no se usaban como números. Entonces la letra D 4, la letra B 6, de modo que David, que tiene 2 letras D y una letra B, consonantes, hacen un número 14, forman el 14. Yo creo, no solo lo digo yo, lo dicen los eruditos en el estudio del Evangelio de Mateo, que David quiere decirnos algo con esto. Por eso él comienza diciendo, en lugar de decir, esta es la genealogía de Jesucristo, Abraham y se agarra todo, no, comienza con David, un hombre que está en medio de la genealogía, no está al principio ni está al final, está en medio. Y él comienza con David y luego nos dice que hay 14, 14, 14 y no son 14, 14, 14, o sí son
si el último nombre de cada número, cada grupo se le atribuye también al otro. Lo que quiere decirnos es algo. El Señor cumplió su promesa a Abraham dándole un hijo de la fe. Transformó de manera maravillosa la vida de Jacob, el tramposo, hasta hacer de él un Israel en lugar de Jacob. Sacó al pueblo de la hambruna, salvando la vida a mucha gente utilizando a José y su sabiduría. Luego sacó de la esclavitud de Egipto con portentosas maravillas a todo el pueblo y lo condujo a la tierra prometida. Les dio la victoria por sobre los enemigos y luego estableció un reino que tuvo su época de oro en David. Y este es el primer grupo del que habla Mateo, de Abraham a David, el plan de Dios, formar un reino. El plan de Dios para la humanidad desde que llamó a Abraham por la fe, por la gracia y por su amor, es establecer un reino de justicia y de paz. Y con el rey David, Dios estableció un reino imperfecto por ser humano, pero con ello se profetizó la realidad de un reino superior y eterno. Es interesante que al Señor Jesucristo, justamente en el Evangelio, se le llama hijo de David. No era hijo de David en el sentido de padre-hijo, sino hijo en el sentido de descendiente. Así es que aquí en esta genealogía, en esta sarta de nombres, hay una enseñanza. Y Mateo nos la da claramente cuando mete el nombre de David al principio y nos dice que eso es una clave. El nombre de David es una clave, número 14. Y luego nos dice que de Abraham hasta David se cumple el plan de Dios, establecer un reino. Pero luego viene otra parte de la genealogía, en donde la enseñanza es la siguiente. El ser humano traiciona el plan de Dios, haciéndose súbdito del mal. Ese es el problema del ser humano, el pecado. Dios tiene un plan, establecer un reino. Los hombres tenemos un problema, el pecado que traiciona el plan de Dios. Dice, Isaí engendró al rey David. Aquí viene otra vez la siguiente lista de 14. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró de engendró a Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés a Amón y Amón a Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel, y esos son nombres de la siguiente lista, pero aquí culmina un segundo grupo con la deportación de Babilonia. El primer grupo culmina en David, que es el establecimiento del reino, el plan de Dios. Pero el segundo grupo culmina en la deportación a Babilonia, la que estamos estudiando en el libro de Esdras, la que estudiamos el domingo pasado. En Esdras aparece cuando están regresando de la deportación, pero esta deportación a Babilonia es el problema. Dios tiene un plan, pero los seres humanos por nuestro pecado echamos a perder el plan de Dios, por lo menos en nuestra propia vida. Esta genealogía, como ya dijimos, inició con el nombre de David, lo cual significa el plan de Dios de establecer su reino. Después de usar el nombre de David, estableciéndolo como clave de interpretación, y al nombrarlo hijo de Abraham, inicia la genealogía culminando en esta primera fase con la deportación de Babilonia. ¿Cuánta enseñanza hay en esto? Habiendo Dios luchado por establecer su reino, como les había prometido a los israelitas, ellos hicieron todo lo posible por destruir dicho plan. Se alejaron como Salomón y sus hijos del temor de Dios, pelearon entre sí, dividiéndose, mezclándose con otros pueblos, apartándose cada vez más del Dios verdadero, pese a las profecías de advertencia y esperanza de muchos profetas enviados por Dios, de modo que terminaron como esclavos, derrotados con sus ciudades y templos y destruidos y obligados a vivir en otras ciudades. Babilonia es además un término apocalíptico que representa la maldad en todo su esplendor, y es ahí donde el hombre va a dar si no se somete al plan de Dios. Entonces, esta genealogía ya nos ha dicho dos cosas importantes: que Dios tiene un plan, establecer un reino, pero que ese plan de Dios ha sido traicionado por nosotros, la humanidad, por nuestro pecado, y terminamos en Babilonia. Ahora sí que terminamos en Babilonia en vez de en el reino. Pero hay una tercera enseñanza. Dios se ha propuesto restaurar su reino y hacerlo superior en Jesucristo, como lo que estudiamos el domingo, que es imperfecto nuestro regreso a Dios, pero aspiramos a una culminación extraordinaria. La postrera gloria será mejor que la primera. Sigue siendo el texto. Después de la deportación a Babilonia,
Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Mateo 1, 12 al 17, es el texto. Dios tiene un plan, establecer un reino. Los seres humanos traicionamos el plan de Dios por nuestro pecado y nos fuimos a dar a Babilonia, es decir, esclavos del pecado, esclavos del mal. Pero Dios no se queda con los brazos cruzados ante la tragedia del hombre, sino que le sigue buscando para restaurarlo. En la siguiente lista de nombres, esta que hemos leído, se comienza con la esclavitud en Babilonia, la esclavitud al mal, y termina con Jesucristo. La restauración es el mensaje de esta sección de la genealogía. Dios siguió amando a su pueblo, no cesó de bendecirlo, no cesó de enviarles profetas, y luego de un silencio de unos 350 años literarios, 400 años históricos, me refiero entre Malaquías y Mateo, hay 400 años, desde Malaquías hasta que se escribe Mateo hay unos 400 años, desde Malaquías hasta el nacimiento de San Jesucristo hay unos 350 años, y digo Malaquías por referirme al Antiguo Testamento, el fin del Antiguo Testamento. Hubo una especie de silencio, no hay ningún libro inspirado por Dios en esos 350 años, y luego, pero el nacimiento de San Jesucristo es el cumplimiento de esta enseñanza. De Abraham a David, el plan de Dios a establecer un reino. De David a la deportación de Babilonia, nuestro problema y pecado. Pero la deportación de Babilonia, hasta Cristo, la esperanza, la restauración del plan de Dios. La restauración es el mensaje de esta sección de la genealogía. Insisto, Dios siguió amando a su pueblo, no cesó de bendecirlos. Él se revela de la manera más gloriosa que se puede revelar en Jesucristo, porque la revelación más grande de Dios es Jesucristo. Dios se reveló a través de los patriarcas, se reveló a través de los profetas, se reveló a través de los jueces, de los reyes, se reveló a través de su palabra inspirada, pero su máxima revelación es Cristo mismo. Y al revelarse nos vino a establecer un reino y establecer, es decir, restaurar su plan. Hermanos míos, las genealogías son más que nombres entonces. Una genealogía, esta genealogía es más que nombres, es más que simplemente una sarta de nombres. Tiene una enseñanza, hay un mapa teológico en esta genealogía que se nos presenta, y Mateo es muy claro al decírnoslo, porque comienza con el nombre David, que es simbólico en su nombre, el número 14 que representa su nombre, y por eso dice que la genealogía está dividida en 3 grupos de 14, que no son de 14, ya dijimos, a menos que tomemos prestados nombres de un lado para el otro. Pero es que Mateo no quiere darnos algo estrictamente matemático, quiere darnos un mensaje. Por eso he aquí una conclusión y una aplicación para nuestra vida de esta enseñanza que surge de una genealogía. Esta es la historia de la humanidad. En esta genealogía encontramos un resumen de toda la historia del ser humano. Dios tiene un plan. Nosotros lo echamos a perder para nosotros por nuestro pecado, pero Dios restaura ese plan en Cristo Jesús. Por eso aquí se encuentra el plan de salvación que yo les he enseñado a ustedes. ¿Cómo compartir el Evangelio de Jesucristo? Yo he dicho que lo podemos decir, el plan de salvación a un inconverso, usando esta genealogía. Claro que va a ser bastante complicado para un inconverso que usted le enseñe todo lo que estoy diciéndole yo, y la genealogía, el nombre de David, y mejor no se lo diga basado en la genealogía, pero sí dígaselo basado en las verdades del Evangelio. Dios tiene un plan para los seres humanos. Dios quiere establecer una relación con la raza humana, como la que tenía con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José y David, y de esta manera bendecirnos y hacer de nuestras vidas un reino de paz, de amor, de gracia y de justicia, etc. Esta relación que desea establecer con nosotros Dios es muy sencilla, es una relación muy sencilla. Los parámetros son estos: Él es el rey, Él es el soberano y nosotros somos súbditos, sus protegidos, sus gobernados, los ciudadanos de su reino. No hay otra manera de relacionarnos con Él. No nos relacionamos con Él como nuestro ayudante, como nuestro es como se dice, genio de la lámpara maravillosa. No, Él no acepta ese tipo de relación. Él no es nuestro esclavo, no es nuestro siervo, que le ordenamos cosas, que declaramos cosas para que las haga, que le movemos la mano. Discúlpeme, eso son herejías, son blasfemias. No, la única relación que establecemos con Él correcta es: somos súbditos de Él, que es el Rey, es el Todopoderoso.
Él vino a establecer un reino, no pierda de vista eso, vino a establecer un reino. Sí nos enseña, sí es maestro, sí es amigo nuestro, porque ciertamente nos da su amistad, pero es rey, es soberano. No perdamos de vista eso. Todavía esta es la verdad. Él quiere establecer su reino en cada ser humano que nace hoy en día. Así es que sí, esta es la enseñanza y la aplicación. Dios tiene un plan para nosotros, para usted y para mí, pero los seres humanos tenemos un problema, hemos pecado. Somos pecadores, somos imperfectos. En vez de hacer el bien, hacemos el mal. En vez de aceptar a Dios como nuestro rey, queremos ser nuestros propios reyes y ocupar el trono de nuestro corazón nosotros mismos, ocupar el primer lugar de nuestra vida, yo, después yo y al último yo. Y esto nos aleja de Dios y nos acerca al pecado, al mal, a la esclavitud, a la Babilonia de la vida espiritual. Del mismo modo que el pueblo judío se alejó de Dios, todos los seres humanos de la actualidad también, mientras transcurre nuestra vida, nos vamos alejando de Dios y consiguiendo en el trayecto un sinnúmero de penas, pecados, tristezas, depresiones, cargos de conciencia, raíces de amargura, vicios, problemas, etcétera. Babilonia espiritual. Y nuestra condición no es sino la de un pobre deportado de las manos de Dios que nos creó, a las manos del pecado y a la maldad que destruye. Y esta es la parte triste de esta historia. Esta es la enseñanza, la verdad teológica triste de esta historia, que los seres humanos tenemos un problema, hemos pecado. Pero aquí viene el otro pero Dios tiene una solución. Bendito sea el Señor que no es como nosotros, que es grande en misericordia, lleno de gracia, y que planeó y ejecutó una solución a nuestro problema. Desde antes de la fundación del mundo ya tenía la solución para nosotros, porque en su presencia ya sabía que íbamos a pecar. Vino personalmente al mundo en la persona de Jesús para restaurar su reino y hacerlo superior al reino de David, superior a cualquier reino humano que haya existido. Ahora, ¿qué hace falta para que exista un reino? ¿Qué hace falta para que exista un reino? Dos cosas hacen falta. Un rey y súbditos. Hace falta eso para un reino. Un rey y súbditos. He aquí el mensaje de salvación para todos nosotros. Jesucristo es el rey. He aquí el rey. Y si tú y yo, hermano, estamos dispuestos a ser sus súbditos, he aquí el nuevo reino glorioso, que se cumple aquí en la tierra, pero se cumplirá de manera extraordinaria y en forma perfecta un día también en la eternidad. Mire, hermano, que una genealogía sí tiene mensaje, por supuesto que sí. Estar leyendo la escritura y decir fulano de tal, hijo de perengano, hijo de mengano, hijo de sutano, no sé qué, sí tiene un mensaje para nosotros, sí hay enseñanza en las genealogías. Y aquí estamos probándolo. Y la próxima semana predicaré un sermón diferente de esta misma genealogía. Será otro sermón, pero será basado en la misma genealogía, porque no cabe solamente un sermón, caben muchos más. Los eruditos reconocen que la genealogía de Mateo no está completa. No está completa. Hay vacíos entre una generación y otra. Hay algunos que se pueden así como padre e hijo, pero queda en medio. Hay otros hijos que quedan en medio y que no los tenemos los nombres. Además, es muy diferente esta genealogía a la de Lucas. Lucas capítulo 3, versículos 26 al 38, también hace una genealogía y no dice los mismos nombres que esta. Algunos dicen, y ya porque hay opiniones, dicen que no es la genealogía de Jesús basado en José, sino es basada en María, aunque en aquella época de los judíos las genealogías de una mujer no importaban, no las consideraban. Entonces no estamos seguros de cómo sea. Algunos piensan que se pueden intercalar los nombres y se puede llenar los vacíos que cada una tiene, como sea. Lo que nos ayuda a entender, lo que nos dice esto es que no se trata de una genealogía histórica exhaustiva, se trata de una genealogía educativa. En aquella época no había elementos para hacer una exhaustiva genealogía historiográfica, no había elementos, no había documentos y no había la ciencia ni las capacidades de los seres humanos de ese momento para andar por todas partes del mundo buscando actas de nacimiento, fe de bautismo y esas cosas para hacer un árbol genealógico perfecto. Así es que Mateo no pretende hacer eso. No es la idea que nos fijemos en la exactitud de los datos, más bien debemos enfocarnos en la enseñanza. Mateo nos quiere dar un mensaje, más que darnos un orden de veras matemático, historiográfico, genealógico perfecto, más bien nos quiere dar una enseñanza. La enseñanza es que Dios tiene un plan para la humanidad, que hacer un reino con nosotros, que por nuestro pecado hemos traicionado, pero Dios por su gracia y amor ha mandado a su Hijo para restaurar el plan y salvarnos.
Y en todo plan de salvación, yo les he enseñado que el plan de salvación, dicho de esta manera, es Dios tiene un plan, que tengamos vida eterna, Juan 3:16. Tenemos un problema, hemos pecado, Romanos 6:23. Dios tiene una solución para nosotros, su Hijo Jesucristo vino a morir por nosotros, Romanos 5:8. Y los seres humanos tenemos que tomar una decisión. Y usted me pregunta, ¿dónde está ese elemento, pastor, de tomar una decisión? ¿Dónde está ese elemento en la genealogía? En todo lo que sigue del Evangelio de Mateo. Todo lo que sigue del Evangelio de Mateo después de esa genealogía es una invitación, un desafío a los seres humanos a aceptar a Jesús como Rey de nuestra vida. Está el plan de salvación completo, perfecto en la genealogía. Incluso el desafío al ser humano a tomar una decisión, porque Dios tiene un plan, los seres humanos tenemos un problema, Dios tiene una solución y los seres humanos tenemos que tomar una decisión. Pues la decisión también está incluida en la genealogía, en todo lo que viene después del Evangelio de Mateo, que es una invitación a aceptar a Jesús como Rey. ¿No es preciosa la palabra de Dios? ¿No es maravillosa la palabra de Dios? Que aún una sarta de nombres nos dice algo. La pregunta que queda es esta: ¿qué vamos a hacer nosotros con el plan de Dios? Aquí está, servido a nuestra mesa, aquí está el plan de Dios. Él tiene un plan, formar un reino donde somos súbditos y Él es el Rey. La hemos regado nosotros, sí. La arruinamos todo con nuestro pecado, nos alejamos. Pero Él lo soluciona en Cristo Jesús, que vino a traer el reino. Él dijo, en Mateo habló de eso. El reino se ha acercado. ¿Qué decidimos? Que Él sea nuestro Rey, por supuesto, esa es la decisión correcta. Ser súbditos del Rey. Y si ya lo somos porque somos cristianos, portarnos como súbditos. Portarnos como súbditos y no como condes o como primeros ministros o como virreyes o vizcondes. No, Señor, somos súbditos. Somos súbditos del Rey, del Todopoderoso, maravilloso Señor. Ahora es lo mejor que nos puede pasar, ser súbditos del Rey, porque es un Rey bueno, es un Rey de amor que nos da esperanza, misericordia y gracia. La pregunta que queda es esta: ¿qué vamos a hacer con el plan de Dios? He aquí, hermanos, una prueba de que mucho más que nombres, la genealogía es mucho más que nombres. Esta genealogía nos enseña cosas maravillosas. Todavía no acabamos. La próxima semana predicaré otro sermón basado en esta misma genealogía y será un sermón diferente. Pero recuérdelo, la palabra de Dios es mucho más que nombres, es mucho más que letras, es mucho más que eventos. Es un mensaje de salvación para nosotros. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas y te pido que nos bendigas y que podamos vivir como súbditos de tu reino y que podamos compartir esta verdad con todos los que nos rodean. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.